con los temas de matemáticas. Vamos a ver de la materia de geometría y trigonometría, el tema ángulos. Como subtema, los ángulos y su clasificación, ¿verdad? Y vamos a ver enseguida lo que sería la definición de ángulo, la clasificación de los ángulos y algunos ejemplos, ¿verdad? Pongan mucha atención. Es algo muy sencillo. Vamos a ir poco a poco. Decirles también que no todo les puede dar su maestro. Ustedes pueden complementar. En internet hay mucha información. Otras fuentes de consulta, libros, no sé. Ustedes tendrán que ver, ¿verdad? Pero con lo que yo aquí les dé, es para que ustedes tengan el conocimiento. Pongan mucha atención. Definición. Sencillo. Un ángulo es, vamos a decir, la abertura comprendida entre dos rectas que coinciden en un punto llamado vértice. Eso lo podemos dejar como definición del ángulo, ¿verdad? La clasificación. Vamos a decir que se clasifican en dos tipos. Por la medida de los... Siguiendo todos con lo que es la clasificación, vamos a decir que existen dos tipos de ángulos. Por la medida y por la posición. Vea, por la medida. Tal vez ustedes ya lo conocen, ya lo vieron en secundaria. O sea, nomás se lo vamos a recordar. Por la medida. Fíjese bien. Agudo. Recto. Obtuso. Cóncavo. Convexo. Antes voy a ponerlo aquí. Llano. Agudo. Menos de 90 grados. Eso es lo que mide. Recto. Exactamente 90 grados. El obtuso. Mayor de 90. Mayor de 90. Pero menos de 180. El llano, 180 grados, es decir, una media circunferencia. Cóncavo, entre 0 y 180 grados. Y el convexo, mayor de 180 grados, pero menos de 360 grados. ¿De acuerdo? Eso es por la medida. Así se clasifica. Vamos a ver ahora por la posición. Y decimos entonces por su posición. Fíjense bien. Vamos a nombrar nada más, enseguida hacemos un ejemplo. Algunos ejemplos, digo. Vamos a decir adyacentes. Opuestos por el vértice. Alternos. Externos. Alternos. Internos. Correspondientes. Complementarios.
suplementarios. Ahí está. Vean, ahí están los diferentes tipos de ángulos por su posición. Vamos a ver enseguida ejemplos para que lo entiendan. Vamos a borrarlos y vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de lo que es por la medida, recuerden, dice que el agudo es menor de 90, es decir, tenemos, digamos, lo que es el 0 y aquí viene siendo 90 grados, por lo tanto, el agudo debe ser menos de 90. No importa que casi sea 90, pero debe ser menos de 90. Por ejemplo, como ejemplo, es un ángulo agudo. ¿Sí? El recto mide exactamente 90 grados. Se determina por un cuadrito en lo que son las entre las dos rectas o el vértice, pues. Aquí son 90 grados, se llama recto. El obtuso, fíjense bien, dice que mide más de 90, pero menos de 180. Por lo tanto, ese es un ángulo obtuso. El ángulo llano, exactamente 180 grados. Vea cómo pongo la flechita, porque siempre empieza de cero. Siempre de cero. Siempre de cero. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Decíamos que el cóncavo dice que es entre 0 y 180 grados, es decir, puede ser como el obtuso, ¿verdad? Es entre 0 y los 180, pero es menos de 180, si no sería ángulo llano, ¿verdad? Podemos decir entonces que el cóncavo es como el obtuso. El convexo dice que debe ser mayor de 180, pero menos de 360, que es la vuelta completa. Es decir, podemos decir que este es un ángulo convexo. ¿De acuerdo? Ahí está. Eso es según la clasificación por su medida. Ahora, para poder entender los ángulos por su posición, necesitamos tener una forma como esta, que tal vez viene en su libro. Son dos rectas paralelas cortadas por una recta secante, donde al hacer eso se forman diferentes ángulos. Fíjese bien, lo vamos a notar con las letras mayúsculas, todos los ángulos con letras mayúsculas. Si digo, por ejemplo, A, B, C, D. Aquí se forma el E, F, G y H. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer los ejemplos que habíamos visto. Adyacente. Fíjense bien. Yo digo que el ángulo A y el ángulo B es un ángulo adyacente. ¿Por qué? Porque comparten una línea en común. Se decía que el ángulo A y el ángulo B son adyacentes porque comparten un lado en común. Vean, este lado es para el ángulo A y para el ángulo B. Por eso se llama adyacente. ¿De acuerdo? Fíjense bien. Enseguida, opuestos por el vértice, fíjense bien. El ángulo B y el ángulo C son opuestos por el vértice. Vea cómo están en la posición. Asimismo, el ángulo A y el ángulo D son opuestos por el vértice. De igual manera, el F y el G y el E
y el H son opuestos por el vértice. Ponga mucha atención a lo que le estoy indicando aquí, ¿verdad? Vamos a ver enseguida los ángulos que son alternos externos. Fíjese bien, si yo digo, tomo como referencia las dos paralelas, lo que esté hacia arriba y lo que esté hacia abajo es externo. Lo que esté hacia adentro es interno. Por lo tanto, si vamos a ver los ángulos alternos externos, yo digo que el ángulo A y el ángulo H son alternos externos. Vean dónde está la A, dónde está el H. Son alternos externos. Aparte, debe medir lo mismo. Este ángulo A debe medir lo mismo que el H. ¿Sí? ¿Quién es también alterno externo? Pues el B y el G son alternos externos. Alternos internos, nos vamos por dentro. Decimos que el D y el E son alternos internos. Y el C y el F son alternos también internos. Ahora, los ángulos correspondientes. Podemos decir que el B y el F son correspondientes. ¿Por qué? Porque están en la misma dirección de lo que es la recta secante. El B y el F son correspondientes. El D y el H también son correspondientes y deben medir lo mismo. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, ahí está el ejemplo para poder entender los ángulos según su posición. Nos falta algo más. Los complementarios. ¿Por qué los complementarios no están dentro de la medida? Fíjese bien, ¿por qué? Porque dice que ángulos complementarios es la suma de ciertos ángulos que dé 90 grados. Para que sean ángulos complementarios, repito, la suma de los 2 o 3 ángulos debe ser 90 grados. Suplementarios. Aquí decimos complementarios. Suplementarios. Que la suma de los ángulos sea 180 grados. ¿De acuerdo? Esos son ángulos suplementarios. Y los podemos encontrar aquí también. Es decir, el A y el B son suplementarios. ¿Por qué? Porque la suma da 180 grados. ¿Verdad? Si yo aquí colocara una línea en esta parte y aquí le pusiera el ángulo que falta en base a la letra, el I, yo diría que el ángulo F y el ángulo I son complementarios porque la suma es 90 grados. ¿De acuerdo? Con eso he expresado algunos ejemplos, la clasificación de los ángulos, la definición, ¿verdad? Espero que con esa teoría y ejemplos hayan comprendido y poder entender el conocimiento que uno les pretende transmitir en el tema 1, que son ángulos de la materia de geometría y trigonometría. Con ello termino el video. Les pido que le den like, se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.